En el último episodio estuvimos viendo cómo vino la cruzada más terrible y numerosa del norte de París, del norte de Francia, y cómo atacó a Avignon, que era una ciudad grande católica, pero la atacaron porque no les quisieron dar albergue e hicieron actos desastrosos. Y entonces lanzaron toda su furia ahora contra los príncipes del Languedoc, con predicadores de la Hermandad Blanca que iban pueblo por pueblo haciendo recordar lo que les había pasado a otras ciudades que no se habían retractado. Pero Raymond VII de Tolosa y el conde Roger Bernard de Foix, sin embargo, no se dejaron intimidar. Organizaron ataques de guerrilla que fueron diezmando las fuerzas de los cruzados que ya habían sido debilitadas grandemente en Avignon. En eso muere Luis VIII, el rey de Francia, en noviembre de ese año, como resultado de la disentería que contrajo en el asedio a Avignon, dejando a su hijo de 12 años bajo la tutela y gobierno corregente de su madre, Blanca de Castilla, y del cardenal Romano. A la vista de todos, Blanca de Castilla y el cardenal Romano iban a compartir desde entonces más que oraciones. El cardenal y la reina se darían un doble servicio que los uniría como amantes por un lado y como defensores de los intereses de la Iglesia y del Estado por el otro. Para ese entonces, los magnates de Francia y Roma captaron que iba a ser imposible someter a los condes de Foix y Tolosa. Por consiguiente, decidieron comenzar una nueva táctica. Mediante ella, Europa iba a ver cómo se rompían de nuevo las normas convencionales de la guerra con tal de aplastar a los legítimos habitantes de la tierra. En lugar de atacarlos frontalmente como hasta entonces, iban a destruir, en actos de vandalismo, todas las siembras y plantaciones del Languedoc, envenenar sus pozos de agua, incendiar y arrasar aldeas y poblaciones, debilitando toda esa vasta región. Para cuando los condes albigenses llegasen con el propósito de defender sus comarcas, las huestes católico-francesas huirían a otro lugar. El mensaje era claro: o se rendían y aceptaban el yugo de Roma, o morían de hambre y de sed. Los obispos, por su parte, en vindicación de su obra anterior de destrucción, evocaban en sus prédicas las masacres de Béziers y de las otras ciudades que habían caído en las cruzadas anteriores como medio de amedrentar las poblaciones y obligarlas a rendirse. Entre ellos figuraban el cardenal Romano, el obispo Fulk y el sucesor Arnaldo Amaure, asesino de Béziers. Todos ellos aplaudían el vandalismo de los cruzados. No fueron más que 10 años los que los príncipes del Languedoc lograron recuperar y mantener la noble independencia, otorgando a sus tierras la libertad que todos aspiraban. Aunque invencible, Raymond VII debió finalmente entregarse, con todas las cosechas destruidas, los olivos y las viñas arrancadas, y las poblaciones por doquier arrasadas por el fuego. No podría subsistir ni siquiera en las ciudades amuralladas.
La misma humillación que la Iglesia con sus obispos habían propinado a Raymond VI de Tolosa, se la aplicaron también a su hijo Raymond VII en 1229. Los latigazos sobre su espalda desnuda los recibió, esta vez en París, y solo el parentesco con Blanca de Castilla lo salvó de ser quemado. Un Te Deum sonó en la Catedral de Notre Dame para sellar la alegría del triunfo. A pesar de entonces, los tribunales de la Inquisición iban a lograr extirpar con una obra de paciencia infinita durante el espacio de un siglo y más, mediante torturas y hogueras, lo que quedase de la fe de los amigos de Dios. La obra de la Inquisición, probada primeramente en la tierra heredera de Clodoveo, de los francos, el primer cuerno o reino o poder fiel al papado, según la figura de Daniel 7, versículos 8 y 20. Iba a extenderse por toda Europa y Latinoamérica por 600 años, honrando con sus métodos horripilantes y nefastos al Santo Padre que la dio a luz. Ya lo había anticipado el profeta. Su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza, lo que se cumplió con la fuerza militar de los reyes a quienes induciría con su sagacidad a hacer su voluntad. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 8, 24. ¿Cómo fue transformado en forma tan cruenta el Languedoc? Las hogueras volvieron a encenderse y por años acabando con todo vestigio de fe opositor a la supremacía de Roma. El Papa Gregorio IX decidió transformar la Inquisición en una institución dependiente exclusivamente del papado para evitar la misericordia en la que podrían caer los así llamados herejes en manos del episcopado católico inferior. Fue ese mismo Papa el que en 1233 repitió en su bula Vox in Rama las calumnias contra ellos que les dieron el sobrenombre de cátaros, esto es, de tener orgías sexuales felinas. Los habitantes del sur de Francia iban a ver consternados, además, desenterrarse cadáveres de herejes para ser quemados otra vez por orden del Papa, mientras los curas gritaban: quien haga lo mismo sufrirá la misma suerte. A Raymond VI, que murió a los 66 años en 1222, luego de haber sido excomulgado 3 veces, no le habían permitido una cristiana sepultura pública. Para 1280, el Papa Nicolás III emitió una bula por la que los que daban un entierro cristiano a los excomulgados de la Iglesia debían desenterrar sus cuerpos con sus propias manos y volverlos a sepultar, deshonrando así su memoria. Anteriormente, en 1252, en la bula Ad Extirpanda, el Papa Inocencio IV decretó que el poder civil quedase sujeto al Santo Oficio, término que dio a los tribunales de la Inquisición. En otras palabras, ninguna autoridad civil, ni siquiera la del rey, podía oponerse a los señores inquisidores de su macabra obra de destrucción. Gregorio IX, junto con el cardenal Romano, decidieron que se le daría parte de las pertenencias de los condenados a todo aquel que traicionase a un hereje. Ese botín le sería pagado por la tesorería ya excedida en impuestos de Raymond VII. De esa manera, la propiedad confiscada era dividida entre el informante, la Iglesia y la corona. Así fue como la descendencia, la pureza y la nobleza se fueron del sur de Francia para dar la bienvenida a la mentira, la traición y la crueldad.
En 1233, un simple obrero llamado Juan Textor gritó en las calles de Tolosa mientras era interrogado por la Inquisición: «Señores, escúchenme, yo no soy hereje, porque como carne, miento y juro». La gente para entonces se detenía, se reía a carcajadas y aplaudía la defensa simplote del pobre obrero. Otro incidente al año siguiente, común ya para entonces, muestra otra vez la falsedad y crueldad de los presuntos vicarios romanos de Cristo. Una anciana rica de Tolosa pidió en su lecho de muerte tener un buen fin. Con esto daba a entender que quería recibir el consolamentum de un predicador amigo de Dios. Uno de los siervos la traicionó, sin duda pensando recibir parte del botín. Corrió al monasterio dominico y se lo contó a William Pelgison, el inquisidor de esa orden, quien estaba comiendo. Junto con el prior, el obispo inquisidor y los demás dominicos fueron a ver inmediatamente a la mujer. Los parientes de la anciana le advirtieron en susurros sobre quiénes habían llegado, pero la ancianita no entendió. Pensó que se trataba del predicador que esperaba. El obispo no corrigió su error, sino que pretendió hacerse pasar por un amigo de Dios. Le pidió que diera testimonio de su fe y la exhortó a permanecer firme en su fe y a sus creencias. La mujer dio su testimonio y el obispo se apresuró a preparar una hoguera para quemarla antes que alcanzase a morir, cosa que todo el mundo pudiese aprender la lección. Luego volvió junto con sus monjes y sus asistentes para dar gracias a Dios y a Santo Domingo, porque era su día de fiesta, su cumpleaños en la gloria, 5 de agosto de 1234. Luego disfrutaron de la comida que había sido así interrumpida. Como en la antigüedad, volvió a hacerse común prevaricar y mentir contra el Señor, calumniar, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Así se arruinó el derecho y se alejó la justicia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no podía venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue apresado. El Señor lo vio y le desagradó que no hubiera derecho. Eso lo leemos en el capítulo 59 de Isaías, los versículos 13 al 15. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, vuestra lengua habla maldad. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y engendran iniquidad. Incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. El que come sus huevos se muere y si los aplastan salen víboras. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, ninguno que ande por ellas conoce la paz. Está en el capítulo 59 de Isaías, los versículos 3 al 8. Hubo un odio latente contra la Inquisición. Contrariamente a lo que han pretendido algunos apologistas de la Inquisición, siempre subsistió un odio latente contra los inquisidores dominicos en el sur y en general en toda Europa. Pero no había poder militar que pudiese liberar la tierra de tamaña maquinaria de criminalidad que manejaba a su gusto y discreción el magnate más poderoso de Europa, el Papa de Roma. El famoso inquisidor Conrad de Marburg acabó con miles en Alemania,
hasta que un fraile franciscano furioso lo asesinó el 30 de julio de 1233. No está de más decir que el papado no pudo restablecer la Inquisición en ese lugar por la resistencia decidida de la población y de sus príncipes. El 28 de mayo de 1242 fueron asesinados a hachazos en Avignonet todos los inquisidores en la sede de su tribunal. El Languedoc entero festejó el incidente. Hasta un cura hizo sonar la campana de su iglesia por ese asesinato. Todas las ciudades y poblaciones del sur se levantaron otra vez en revolución y por cierto tiempo pudieron restablecer su libertad. Para fines de 1242, el conde Raymond VII podía proclamar que había recobrado su patrimonio y la Inquisición debió interrumpir su obra nefasta en sus dominios, así como sus interrogatorios. Aún así, debió ceder a la presión y en junio de 1249 sorprendió a sus amigos al ordenar la quema de 80 sobrevivientes amigos de Dios en Agen, noroeste de Tolosa. Raymond VII moría 3 meses más tarde de una fiebre a los 52 años, sin dejar herederos y por consiguiente sin dejar sucesores en su reino. Varios complots se dieron en Carcasona hacia fines de siglo para destruir los registros de la Inquisición. Los dominicos eran odiados. En Albi, cuando el inquisidor Arnoldo Catala comenzó a desenterrar cuerpos, fue golpeado hasta quedar casi muerto. Fue salvado por los hombres armados del obispo que impidieron que fuese arrojado inconsciente al río Tarn. En los alrededores de Cordes, aldeanos furiosos arrojaron 2 agentes de la Inquisición en un pozo de agua en el cual murieron. Las prácticas salvajes de los inquisidores eran vistas como algo nuevo y malévolo, algo que intentaba transformar el cansado Languedoc en una tierra de renegados y detractores. Nadie estaba a salvo a menos que causase daño a sus prójimos. Los lazos de familia y amistad no contaban para nada en esta nueva y pérfida Languedoc. La traición llegó a ser virtud. Y aunque muchas de las masacres que llevaron a cabo han salido a la luz en estos postreros tiempos, nunca se conocerá la extensión tan abarcante de masacres hasta el día en que Dios las descubra en su juicio final. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, escribió Elena de White, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata, como lo leemos en Apocalipsis el capítulo 6, los versículos 9 y 10. Hubo horribles matanzas, continúa diciendo el espíritu de profecía, de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del Señor. Un historiador protestante, cuyo libro trató sobre los cátaros y los protestantes, habla de los 3 vínculos temáticos que unieron a los albigenses con el protestantismo posterior. Ese historiador se llama Michel Jas y destaca 3 vínculos indiscutibles entre los albigenses y los protestantes que vinieron después. Pero es verdad que esos 3 enlaces
se manifiestan en forma unánime en todos los disidentes del romanismo católico. Este retrato del protestantismo lo ve en el triple rechazo que la Reforma opuso unánimemente al catolicismo en la fórmula de un hombre, una mujer y una cosa, a saber, el Papa, el hombre, María, la mujer, y el sacrificio de la misa, la cosa. Veamos el rechazo del Papa que tuvieron todos los que se opusieron al dominio pontifical de Roma. El preprotestantismo comienza por una desilusión profunda contra la pretensión papal de equipararse con Dios, asumiendo una postura arrogante e infalible. Lutero le escribió así al Papa León X: «Oh, León, mi padre, no escuche esas sirenas que le dicen que usted no es un hombre, sino algo equivalente a un dios». Escribió esa carta desde Wittenberg en septiembre de 1520. Veamos el rechazo de María. Tuvo que ver con el culto mariano y con ello el culto de todos los santos y la veneración a todas las reliquias. Para los protestantes, el culto mariano y el de los santos contradicen, traicionan y desnaturalizan profundamente el monoteísmo estricto. Esto lo advertía ya Agustín en el siglo V, cuando la introducción de reliquias paganas se estaban mudando al cristianismo con nombres de santos para ser venerados y dirigirles plegarias. Allí decía él: no los adoremos como si fueran dioses. El tercer punto de convergencia protestante se encuentra en el rechazo de la transubstanciación de la misa, que consiste en un presunto milagro sobre la naturaleza y repetición del sacrificio salvador, así como en el abandono de las ceremonias exuberantes o misteriosas que la acompañan, hasta la aberración de las indulgencias. El protestantismo desconfía del aparato y espectáculo de las ceremonias pomposas, de un decoro demasiado llamativo. Las mismas connotaciones críticas, espirituales y austeras sostienen en la Edad Media el triple rechazo por el cual los cátaros se invistieron a sí mismos también. Veamos estos 3 puntos en los albigenses. En el primer aspecto, que tiene que ver con el rechazo a la autoridad papal, los cátaros se opusieron más radicalmente que nadie al concepto de que la Iglesia reina acá en la tierra. Ese fue tal vez el punto más sensible para el papado romano, porque los amigos de Jesús declararon que acá abajo reina siempre el príncipe de este mundo, Satanás, y su anticristo el Papa. Por eso los inquisidores los acusaron de ser dualistas, por pretender que existen 2 dioses eternos, uno del bien en el cielo y otro del mal en la tierra. Pero lo mismo podría decirse de la Biblia si tomamos sus declaraciones fuera de contexto. Pablo habló del Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, y Jesús también habló del príncipe de este mundo en referencia a Satanás, quien reina a través de los hijos de los hombres. San Juan 14:30, también se pueden leer Mateo 20:28 y Lucas 22:25. Y esto no significa que Jesús y los apóstoles creían en la eternidad de Satanás y del mal. Esta es la razón por la que algunos historiadores dicen que el dualismo cátaro debe ser juzgado dentro del enfoque bíblico. Hay 2 iglesias, decían los albigenses, una que huye y perdona, Mateo 10:23, la otra que posee y despelleja, como está en el Apocalipsis. Un cristianismo reina, el otro no. Lo que prima entre ellos, los albigenses, dice este historiador Jas, es el hecho de sentirse en el mundo sin ser del mundo. Juan 18, versículos 36 al 37.
En la actualidad, la mayoría de los historiadores católicos, protestantes y agnósticos manifiestan desprecio por los albigenses en base al dualismo presuntamente maniqueo que habrían profesado. Esa acusación suena como una velada justificación a la represión salvaje que sufrieron del papado romano dentro del contexto medieval. Pero, ¿acaso no es más aberrante la pretensión romana de un papa que pretende arrogantemente ocupar el lugar de Dios en la tierra? Si una ejecución debía efectuarse para erradicar una presunta herejía, ¿no habría estado más justificado ejecutar los prelados que pretendían perdonar pecados? Una blasfemia. Requerían también venerar a los santos y a las vírgenes y suplantar la palabra de Dios por la tradición y tantas herejías. Nada de eso encontramos en la Biblia. Eran herejías que se agregaron y que no están en la perspectiva bíblica, y fue eso lo que introdujo el cristianismo romano a lo largo de los siglos. El segundo rechazo se manifestó entre los amigos de Jesús o buenos hombres contra la idolatría mariana. Rechazaron la designación de María como Madre de Dios, porque Cristo vino en carne, 1 Juan 4:2, lo que para ellos implicaba que Jesús era divino. Una de las marcas distintivas, aún del catarismo comparado con las otras disidencias cristianas de la Edad Media, consiste precisamente en su rechazo total tanto de las iglesias como de las imágenes, reliquias y toda suerte de piedad secundaria que pudiese desviar al creyente del único verdadero Dios, el Padre de Jesucristo y donador del Espíritu Santo. También afirmaron los despreciados cátaros que las representaciones de la Virgen y de los santos son inútiles para provocar milagros. En todo caso, estos no pueden provenir de Dios, pues la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Se refirieron a 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 50. Ningún otro movimiento acusado de hereje en la Edad Media rechazó tan fundamentalmente el presunto milagro eucarístico conocido como transubstanciación. Esto se ve en los últimos vestigios de esta religión en el siglo XV, según el índice de los registros perdidos de la Inquisición de Carcasona. En 1595 declaraba el pastor Chazanión que es fácil ver lo que rechazaban los albigenses: la intercesión de los santos, las oraciones por los muertos y el purgatorio, porque veían que tales cosas no eran sino invenciones humanas y no artículos de fe fundados sobre la Santa Escritura. Otro historiador protestante del siglo XVI destacó que los albigenses condenaban la tiranía ambiciosa y cruel, las tradiciones, las supersticiones e idolatrías de la Iglesia romana, que consideraban como contaminada, escupida de la doctrina de los diablos, Babilonia, madre de fornicaciones y abominaciones, asesina de los santos y el Papa Anticristo. Detestaban la misa y la adoración de la hostia de los sacerdotes, amén del purgatorio, las oraciones idolátricas y supersticiosas. Enseñaban que no debía obtenerse salud y vida eterna por otro medio que no fuese Jesucristo. A la pregunta de sus enemigos: ¿dónde estaba vuestra iglesia antes de Calvino o Lutero?, los protestantes respondían con otra pregunta: ¿dónde estaba la iglesia de Roma en los tiempos de los apóstoles? Y en la siguiente parte vamos a considerar la historia de los amigos de Dios en otros países y el desarrollo posterior que se dio en esas zonas, en esos lugares del protestantismo en los siglos siguientes.